Hola amigos, bienvenidos nuevamente a Tangente de Cultura. Hoy tenemos un programa en el que vamos a discutir acerca de periodismo, acerca de la cultura, y no solamente cultura de bellas artes, sino que la cultura de todo un pueblo, de cómo se genera y se busca a través de un ejercicio periodístico, reporteril, que tiene que ver con la documentación de las costumbres, la manera de cómo somos, de cómo nos proyectamos, cómo nos ven. Para esto, van a generar una serie de charlas que ahorita vamos a entrar a los detalles, que tiene que ver de cómo contamos Guatemala. Estas actividades se llaman Contar Guatemala y van a ser 3 jornadas de discusión desde el periodismo hacia el etos social, cómo es que nosotros nos estamos moviendo como guatemaltecos, cómo nos asumimos y generar discusión hacia dónde queremos llegar con esto. Para esto nos acompañan el día de hoy los organizadores de la actividad, Luis Méndez Salina de Editorial Catafixia, ya saben ustedes que es un viejo conocido del programa. Y hoy nos estrenamos y un gusto que nos está acompañando Asier Andrés, otro amigo periodista que yo tenía el gusto de haberte leído durante mucho tiempo, durante muchos años. Gracias. Y creo que hasta el día de hoy nos conocemos personalmente. Igualmente, sí. Pues bienvenido a Guatemala. ¿Otra vez? Otra vez, sí. Bueno, entonces hablemos un poco de qué es Contar Guatemala. A ver, cómo nace esta idea y qué es lo que se busca. Buenísimo, Juan Pablo, un gran agradecimiento por tenernos esta tarde aquí en Tangente, una gran alegría poderles convidar de este ejercicio de conversación, de reflexión sobre la actividad periodística y un poco más allá de eso también sobre cómo funcionan, cómo se construyen los relatos que nos contamos a nosotros mismos para entender el lugar en el que estamos, ¿verdad? Desde luego que el periodismo tiene muchísimo que decir en torno a eso, porque es la actividad constante de registro, de articulación, de datos, de ideas, para ir montando precisamente ese relato que como sociedad vamos viviendo, ahí sí que cada día, relatos que modifican y mucho, muchas veces nuestro sentido de estar en el mundo, ¿verdad? Y de estar en este país. Y así que esta idea de generar estos espacios de conversación que se llaman Contar Guatemala surgió gracias precisamente a la feliz colaboración entre nosotros, entre Catafixia y Asier, que como periodista ha surfeado, vamos a decir, por todo lo que implica generar precisamente información, relatos y contenidos de importancia social en Guatemala. Así que aprovechando esa colaboración, pues quisimos invitar a un montón de gente, ya les contaremos ahí detalles del asunto, para tomar un poco la temperatura de qué es lo que está pasando en este momento en el ejercicio periodístico guatemalteco y también un poco para hacer balances históricos. Digamos, en muy poco tiempo hemos sido testigos de cambios dramáticos, diría yo, para el periodismo, que fue una actividad pues más o menos estable durante una buena porción del siglo XX y que en el siglo XXI pues ya ha cambiado 4 veces, ¿va? La dinámica se modificó no solo en Guatemala, sino en todo el mundo. Y esto de contarnos las historias que tenemos como sociedad tiene que ver mucho con la verdad, la mentira y qué es lo que nosotros creemos y decidimos como sociedad asumir. Creo que en esto, pues obviamente, Asier, tenés mucha experiencia de ir entendiendo y descubriendo que si un pueblo decide creerse una mentira, es decir, no sé, uno de los grandes relatos que tenemos como nación es que nuestro himno es el segundo más hermoso del mundo, el cual con el devenir del internet descubrimos que es un relato que es transversal a toda Latinoamérica, porque todo el mundo tiene la idea de que su himno es el segundo más hermoso del mundo, ¿no? Entonces el periodismo tiene una función muy importante de esto y tiene que demostrar que todo este pueblo se está creyendo, por ejemplo, ese tema de la falacia que tenemos, el segundo himno más hermoso del mundo, y tiene que explicarlo. ¿Cómo nace esta idea y cómo se asume cuando te encontrás contra esas narrativas sociales?
Te diría que, digamos, el periodismo siento que se centra es muy en lo inmediato, ¿no? Entonces, pero es precisamente donde las carencias están en la creación de relatos que van más allá del día a día, ¿no? Y que, digamos, unen los hechos en el tiempo y le dan una interpretación a las cosas que están pasando. Entonces, digamos que yo siento que el país ha ido, ya desde hace décadas, ha ido mejorando mucho la disponibilidad de información sobre los hechos. Y, digamos, ahora, pues, nos enteramos de las cosas principales que pasan, ¿no? Pues no, digamos, no sería como, por ejemplo, en 1982, que, digamos, el gobierno podía asesinar a 5.000 personas en Chajul y uno no se iba a enterar. Ahora eso, digamos, parece quizá obvio que hemos llegado a este punto, pero no necesariamente ha sido tan fácil, ¿no? Claro. Entonces, pero digamos que a medida que hemos ido mejorando eso, también hay carencias, digamos, para pasar al siguiente nivel, que sería, digamos, hacer un periodismo más de investigación, más en profundidad y un poco más libros que aborden temas, digamos, hechos por periodistas, que aborden temas periodísticos. Entonces, un poco la idea con Luis era como abordar, digamos, si existe una crisis en el periodismo o si, en el sentido de si tenemos como una incapacidad para, digamos, dar ese salto, ¿no? Y crear productos más profundos y de más calidad. Y también si la gente los demanda, si la gente los quiere, si el mercado los soporta. De quién es la culpa, ¿no? Claro. Entonces es un poco eso. O sea, como dices, uno, por ejemplo, no se puede leer todos los días los periódicos, que ya van quedando menos, ¿no? Pero puede leer prensa o mirar la televisión y, digamos, entiende lo que pasó hoy. O ayer, pero digamos que falta, digamos, en muchas ocasiones, ¿no? Una perspectiva de las cosas que están pasando, ¿no? Por ejemplo, uno podría leer todos los días los periódicos en la actualidad y tampoco entender exactamente, bueno, que en realidad vivimos en una época en la que hay una parte del Estado, ¿no? Que es el Ministerio Público, que, digamos, está librando una guerra contra el Ejecutivo y contra actores del sistema de justicia, ¿no? Digamos que simplemente estas dos líneas de este relato no pueden estar ausentes de los medios. Si solamente cubrimos las noticias desde el punto de vista de que en el tribunal tal hubo una resolución que hace retrotraer al proceso a la fecha anterior y luego hay un amparo en la corte y así, ¿no? Quedarnos solo con la parte informativa, ¿verdad? O sea, claro. Y entonces hay que indagar más. Claro, exactamente, sí. Entonces ese era el tema. Yo siempre he pensado que los periodistas tienen que escribir más libros. Y entonces por ahí también interviene Luis como productor de esos libros. Entonces creo que realmente hay una carencia en el país, sí. Una de las mejores rutinas que uno puede hacer cuando está metido en el tráfico de zona 10 pues es dejar que pase toda esa vorágine de autos y bocinas y desmadre. Y es nada más que refugiándose en la librería Sofos. Sofos tiene absolutamente todo, es como la Disneylandia de los que nos gusta leer, escribir y comer bien. Tienen muy buen café, tienen muy buena comida y la cantidad de libros que ustedes ya conocen. Así que los invitamos a que lleguen a Sofos, no se estrese, pase un buen momento, lea, culturícese y entienda un poco cómo podemos ayudar a cambiar todo esto. Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo justamente con lo que estás diciendo. Al final de cuentas, los medios de comunicación terminan siendo, pues no es que terminen siendo, los medios de comunicación son un negocio. Y como negocio buscan la subsistencia y como subsistencia, pues eso es a través de pauta publicitaria y tienen que acercarse a los diferentes anunciantes. Y entramos al círculo del tema de la pauta con los medios de comunicación, la búsqueda de objetividad, y todo, o sea, es esa discusión que es de nunca acabar, que se viene manejando desde hace 75 años y sigue estando vigente hasta la época. ¿Cómo está el movimiento? O sea, vos que pues, tenés una librería, el manejo y el movimiento de los libros
que hablan de periodismo y nos están contando una historia más profunda, más allá de, como decía Asier, de la noticia del día a día. ¿Cómo no? Pues miren, en realidad hay que partir del hecho de que estamos en una situación compleja, diría yo, en la que intervienen un montón de variables, las cuales ya empezaron ustedes a mencionar, es decir, en términos de sostenibilidad, ¿qué es lo que hace sostenible un proyecto periodístico? ¿Y qué es lo que hace sostenible que un periodista freelance, digamos, pueda hacer investigación, sumergirse en la realidad, extraer de ella los datos y contarnos una historia sin morir en el intento? Y morir de hambre, me refiero. O sea, ¿quién mantiene ejercicios de esta naturaleza? El que paga los mariachis pide las canciones, ¿verdad? Sí. Y eso le otorga una capa de complejidad al asunto. Pero además, en el contexto guatemalteco, donde estamos queriendo salir de un contexto de asedio a los periodistas, donde hay muchos periodistas exiliados, donde no digamos los periodistas comunitarios, que son los más vulnerables probablemente, que están enfrentándose a realidades muy complejas, a actores muy poderosos con impunidad. ¿Cuántos de ellos no han sido asesinados? De hecho, ellos ya ni salen al exilio, ellos simplemente pues ya son asesinados, ¿no? Correcto, y no digamos los casos emblemáticos de directores de medios como José Rubén Zamora, que llevan comiéndose 700 y pico de días en el bote. Es decir, además de la condición, de la situación económica, que es complicada, la situación política es también muy jodida, y me parece que las nuevas tendencias, que ya quizá ni sean tan nuevas, de cómo se comunica socialmente la información, que apelan a la inmediatez, a la velocidad, a la brevedad, a que si no me conecto con vos, audiencia, en este momento, y me tardo 5 segundos, pierdo tu atención, ¿verdad? Entonces es un reto cuando lo que se busca, digamos, que mencionabas, Asier, es ir un poquito más allá de lo inmediato y de lo actual, digamos, para generar las conexiones y darnos perspectiva de dónde estamos parados. Yo creo que en este momento el panorama no es tan halagüeño como quisiéramos. Pero una cosa que me da una posibilidad interesante es que, por ejemplo, el libro de Asier y Pilar, que se llama el rector, el coronel y el último decano comunista, publicado ¿hace cuántos años, Asier? Como 10, sí, en 2013. Hace como 10 años. No hay mes, desde que abrimos la librería, ¿verdad? Que abrimos en diciembre de 2022, hasta el día de hoy, no hay mes en que no vendamos 10, 20 ejemplares de un libro producido hace 10 años. Hace 10 años. Y que, digamos, su historia está en los años 80, ¿verdad? Entonces, eso me hace pensar qué es lo que la gente, y hemos visto un montón de clientes distintos para ese libro. Muy chavitos, señores mayores, gente que ya conocía la historia porque había sido publicada en un medio digital, en plaza pública, gente que no sabía de la historia, y me da la pauta de que hay un interés bien marcado, digamos, en entender un poco estos relatos que se desarrollan en la pausa, ¿verdad? Que no necesitas la velocidad de la inmediatez, sino que puedes sentarte y leer y conocer una historia con mayor profundidad y mayor perspectiva. Y en ese sentido creo que hay un público posible, pero hay que cultivarlo para ejercicios de esta naturaleza. Si usted tiene pensado pasarse tragos este fin de semana, pues le traigo un chivo. Tome PariSmart. PariSmart es una cápsula completamente natural de Laboratorios Himalaya. Usted la compra, se la toma con el primer traguito que se va a tomar y pues pasa la noche en alegría, ya no sé si allí el pari, y al otro día pues va a amanecer bien. Comprobado, recomendado, PariSmart. De acuerdo. Me gustaría que habláramos un poquito de tu libro, para la audiencia que no conoce, pues para que le expliques un poco la voz del autor, en qué consiste,
que encantalos, hacerlos que lo compren. En 20 segundos, ya. 20 segundos, ya. Sí, pues, No, someter. claro, si fuese bueno en esto, seguramente no sería periodista, si ya tendría dinero, claro. Pues es realmente... La historia del libro en realidad trata de este tema que estamos haciendo, o sea, de que estamos hablando, porque pues, es un libro que surge de la casualidad, digamos, y un poco de la dedicación personal mía y de Pilar, que es mi compañera con la que escribí este libro. Y pues surge de una investigación que hicimos en el Archivo Histórico de la Policía Nacional, en principio para hacer un artículo para Plaza Pública. Pues bueno, uno ve que hay un momento en el que una historia pues pasa a ser algo más grande y el formato digital deja de ser el lugar ideal para consumirla, ¿no? Entonces ya, no sé, cuando ya estás, pues ya tienes un texto un poco largo, pues a nadie le gusta, creo yo, leer en la web, ¿no? Entonces surgió realmente quien nos incentivó a que se convirtiese en un libro fue Juan Luis Font, que era el director del periódico en ese momento y que también está en el exilio en el presente. Pues es un libro que trata sobre realmente digamos, lo que queríamos, quizás como la historia de fondo que queríamos contar era como tratar o sea, en el país siempre ha habido tanta violencia, ¿no? Que parece como que no es necesario explicarla, porque, digamos, bueno, ¿quién mataba a la gente? El ejército, o ¿quién mataba a la guerrilla, ¿no? Sí. Entonces, digamos que quisimos como tratar de resolver un crimen en particular que sentíamos que además se había olvidado y que concretamente es el del decano de la Facultad de Económicas en 1984, que Vitalino Girón Corado. Y también, digamos, claro, tiene que ver con el hecho que encontramos en el Archivo Histórico de la Policía Nacional, que en aquella época, pues hacía unos años que se había descubierto, ¿no? Y era vivió su auge, ahora pues, estaba abandonado en el Archivo General de Centroamérica, que es otra de las dramas que ha habido el país últimamente, pero bueno. Y entonces de ahí surge este libro, como tratando de reconstruir su asesinato, otros asesinatos que tuvieron relación con él, y que fueron previos a ese asesinato, y como el papel de la policía, también de Eduardo Meyer, que era en ese momento el decano el rector de la universidad en ese momento, y que además en ese momento también acababa de ser presidente del Congreso un poco antes, era una figura, y que digamos él pues bueno, encarnaba un poco pues como la nueva política, ¿no? que surgió en la época democrática pues ya saben, un poco, digamos, sin mucha moralidad, sin muchos principios, ¿no? Bueno, pues es un librito que siento que ha tenido su audiencia, pues porque, bueno, conecta mucho con la audiencia de la USAC, supongo, que sigue siendo una institución fundamental en el país y que tiene miles de estudiantes. Y bueno, en la USAC uno siente que toda la historia de la represión allí está como más viva que quizá en otros ámbitos del país, en el que es más fácil ignorarlo, ¿no? Pero solamente uno va a la USAC y está allí, o sea, está en los murales, está en... Entonces, y obviamente sigue habiendo mucho activismo estudiantil que siento que está interesado en lo que pasó, ¿no? También, digamos, también sí, existe un poco esa idea, ¿no? Que hablaba hace poco de esto, como de pensar de que, bueno, todo está hecho mierda, digamos. Puedo decir la palabra mierda, ¿no? Sí, ya la dijiste 2 veces. O sea, todo está hecho mierda y digamos que debió ser culpa de la guerra, ¿no? Claro. Debió ser culpa de la guerra, no sabemos muy bien, pero entonces, bueno, siento que la gente tiende a pensar que la represión hizo mierda a la universidad. Probablemente están en lo correcto, o quizás es más complicado, pero bueno, sí, o sea, sí, digamos que siento que de ahí también viene un poco el interés de este tema, que la verdad que el libro es precisamente pues todo lo que no es el periodismo, en el sentido de que pues, permanencia es lo contrario a lo efímero, ¿no? O sea, a mí me siguen preguntando cosas del libro, o gente que me conoce solo por eso, y esa es una experiencia que uno normalmente como periodista no vive
de la misma manera, porque pues todo lo que uno produce, y ahora que hablamos de las redes, imagínate, ahora ya ni siquiera está muy claro lo que publica un medio, porque en Instagram desaparecen las cosas, sí. O en TikTok más de lo mismo. Entonces un libro es físico y está, claro, también es importante que estén disponibles, que también era un tema que no sabíamos muy bien hasta qué punto iba a estar disponible este libro, pero pues se publicó, ha tenido 2 ediciones y creo que se puede encontrar. Tangente Cultura llega a usted gracias al gentil patrocinio de San Miguel. San Miguel es para que ustedes encuentren absolutamente todo lo relacionado a maderas y carpintería. Ahí les pueden asesorar en su remodelación, les pueden ayudar con sus diseños, les pueden ayudar a escoger cuál es el mejor producto que ustedes necesitan pues, para llevar a cabo ese proyecto, ya sea su pérgola, su banca, lo que usted necesite. Los puede buscar en la Sexta Avenida 12-27 de la zona 9, o escribirles o llamarles a su PBX WhatsApp 22 68 08 08. Y sigue caminando bastante bien, por lo visto. Sigue. Este libro lo publicó FIG y de verdad cada mes y medio hay que volver a refiliar porque se va. Es más, ahora mismo el antropólogo sancarlista Jacobo Castañeda está coordinando un taller que es como el segundo taller de una serie más grande, de un proceso de formación sobre movimiento estudiantil. De los años 80, justo está basado un poco, el libro como de referencia donde se toca base es y eso es bien interesante. Creo que estamos llegando también a temas más de raíz, de qué es lo que consiste la memoria y el periodismo. Hay una tendencia clara para sociedades como las nuestras, como la guatemalteca, en el cual la memoria es desdeñada. La memoria no se busca, la memoria ya pasó. ¿Para qué vas a escarbar el pasado? Déjalo, ahí está. Que es parte de esto, lo que tú decías, Asier, en el cual vivimos una violencia generalizada y listo. Ya, o sea, viene un delincuente, un motodelincuente, asesina a alguien y lo que se busca es que ejecuten al delincuente en ese momento frente a cámaras para saciar esa necesidad de justicia general que tenemos los guatemaltecos. Pero esto, ¿a qué adolece? ¿A qué se debe? Entonces hay un abandono total de la memoria, como tú lo acabas de decir, por ejemplo, en el archivo de la policía, que estamos hablando de historia, de lo que nos pasó a nuestros papás. Ya, o sea, ellos lo vivieron. Nosotros todavía, bueno, yo que soy un poco más joven que ustedes, a mis escasos 21 años, también tuvimos y conocimos este tipo de casos que era parte de la cotidianidad. Tenemos el caso de la Hemeroteca Nacional, la Biblioteca Nacional, un abandono completo, es decir, es un desdén hacia la memoria, no queremos investigar. Y esto es parte también de una política de Estado. Exacto, esa política de Estado no está escrita, pero está ejecutada visualmente de cómo están los objetos de lo que nosotros entendemos y conocemos como memoria. Es decir, nosotros nos acercamos a sociedades que han pasado procesos similares a los nuestros y encontramos que está muy bien documentado y se está mostrando para las futuras generaciones de qué es lo que no se debe hacer y hay que intentar combatir las raíces de los que causaron ese problema para que no se repita, algo que no pasa en Guatemala, ¿no? Pues mira, yo creo que yo haría un matiz ahí, porque me parece que tenemos una relación bien paradójica con la memoria y con la reflexión histórica y sociológica de lo que somos. ¿Por qué? Porque si bien tenemos toda esta cultura institucional y como esta bruma, ¿no?, que flota en toda la sociedad de decir, no, el pasado es el pasado y ya pasó, ¿verdad? Pero cuando uno ve, y eso teniendo una librería como laboratorio de experimentos es claro, cuando uno ve una librería en Guatemala, la mesa o la sección de Guatemala que analiza el país, que analiza su historia, su presente, sus grandes ejes, digamos, es de las más nutridas, es de las secciones más grandes. Y creo que eso no es común, no es frecuente. Varios lectores, varias personas, académicos y tal de distintos países nos dicen, a veces hasta Guatemala tiene una especie de
diagnóstico de la realidad. Y es bien curioso porque lo contrastas con esta cultura institucional del olvido y de la decadencia, digamos, de lugares, por ejemplo, como la hemeroteca o la biblioteca. Yo justamente ayer estaba pensando fui a la hemeroteca a tomar unas fotografías que necesitaba. Y en realidad hay un tesoro, es decir, si uno quiere entender ciertas cosas de los años 20, 30, 40, hay de dónde echar mano, por más que esté como esté, que ahora hay que decir, yo la vi bastante bien, funcionando como debe funcionar, pero la tragedia en la que pensé es cómo se va a hacer dentro de 50 años, menos, dentro de 25 años, para explicar el 2023, por ejemplo, un año tan... con un terremoto, ¿verdad? Político, social y tal, si no tenemos recursos históricos para luego acercarnos a él. Es decir, todos los medios digitales actuales no tienen un reservorio, un archivo donde uno pueda acceder a esa información. Es más, uno va a páginas de medios que incluso están activos y otros que ya desaparecieron y no hay registro. Y eso es una tragedia, mano, porque, digamos, ahorita podemos estar muy confiados de que recordamos qué pasó en octubre del 23, pero dentro de 25 años, cuando haya una generación nueva, no va a haber recursos para hacerlo, ¿verdad? Fíjate que creo que pasa algo muy similar, en un caso que los tres, vos que ya estabas acá en Guatemala para ese entonces, pasó con siglo XXI. Siglo XXI, pues que era aquel no el gran periódico de Guatemala, pero era un medio sólido, un bastión de periodismo, ¿no? Donde estaba buscando a través de eso, competían con los demás, había una, entre comillas, sana competencia entre medios de comunicación y se peleaban siempre por el tema de exclusivas. Eso ayudó muchísimo también a potencializar el tema de la búsqueda de memoria, porque se empezaba a investigar más y la audiencia sí lo pedía. Pero siglo XXI, cuando pasa en aquel entramado del Partido Patriota y pasa a ser parte de las manos de la vicepresidenta en aquel entonces, todavía Roxana Valdetti, luego esto se descubre, se cae y empieza una vorágine de estira y encoge con el medio de comunicación que termina convertido en un medio y en una plataforma vociferante de la ultraderecha del país. ¿Y qué fue la decisión que toman? Es eliminar todo el archivo digital del siglo XXI, con unas piezas periodísticas importantísimas. Sí. Ya, y todo eso está perdido, obviamente también existe, gracias a la hemeroteca, las impresiones físicas. Entonces volvemos a esto, ¿verdad? ¿Qué está pasando? O qué va a pasar, por ejemplo, pues no sé, que nos caiga el apocalipsis digital. ¿Qué va a pasar con el trabajo de Plaza Pública, con el trabajo de Quórum, con el trabajo de No Ficción, ¿verdad? Con todo este trabajo de grandes medios, con el trabajo de Agencia Ocote? Todo es un archivo digital. O sea, nos cae, pues no sé, de repente aparece el supremo líder norcoreano y lanza un virus que nos deja a oscuras y nos retrocede 500 años en materia de tecnología. Todo eso se pierde. ¿Qué nos queda? Y de una vez empezamos a hablar, así parte de la colección propia, el esfuerzo que hizo Plaza Pública. A ver, ahí lo voy a poner como que son edecanes. Eso. Muestren. El objeto libro. El objeto libro. ¿Verdad? En este caso revista, pero vamos a decir que por esta extensión ya pasa como un libro. Esto ya pasa como libro. Entonces, este esfuerzo que se hizo de recuperar los mejores textos, o por lo menos los que eran de mayor extensión de investigación, y los trasladan a estas 3 mega revistas, libros, a mí me gusta llamarle libros, ¿no? O sea, que están bellamente diseñados, y te queda el gusto del tacto, que es algo que también lo digital es maravilloso, ¿no? O sea, yo vivo enamorado de digital, yo trabajo lo digital, pero no se compara absolutamente a esto, ¿no? O sea, esto sí mantiene su quid, su esencia, el puro amor. ¿Vos estuviste presente en Plaza cuando estaban trabajando esto? No.
No, ok. Lo siento. Sí, no tengo mucha idea de cómo surgió esto. Pero sobre lo que estaban diciendo, creo que solo quería decir algo que me parecen algunas cosas importantes. Esto es totalmente cierto. Cómo vamos a documentar esta época digital es un problema, va a ser un problema. Claro, digamos, hasta ahora funcionaba la hemeroteca en el sentido que los periódicos tienen la obligación de depositar ahí o todos los impresos en el país, ¿no? Sí. Pero ahora, pues creo que no va a haber ningún esfuerzo por, digamos que eso era una ley, ¿no?, que obligaba a los periódicos a enviar el periódico a la hemeroteca, y así funcionaba y así se ha mantenido. Ahora no creo que vaya a haber un esfuerzo de la hemeroteca por tratar de archivar esto. Eso por una parte, digamos, se traslada casi todos los medios son empresas privadas y está la responsabilidad de la empresa privada. Creo que los medios también es por la falta de recursos, ¿no?, porque claro, hay que tener un servidor y mantenerlo vivo, pero creo que no ha habido conciencia aún de la responsabilidad que tenemos en ese sentido. El periódico desapareció de un día para otro y así desaparecieron 25 años de publicaciones, con el trabajo de mucha gente y más que todo con la memoria del país. Entonces, sí, uno, por ejemplo, puede ir a la hemeroteca, pero, por ejemplo, ¿cómo buscar algo en la hemeroteca? Solamente uno tiene que conocer la fecha, ¿no? Pero, por ejemplo, no sé, si uno quisiese averiguar algo sobre, no sé, algún personaje de los años, final de los años 90 y buscarlo en el periódico, pues no hay ninguna manera. Entonces, la hemeroteca tiene también sus carencias, en el sentido de que no se ha hecho, por ejemplo, yo creo que hasta los años 90 se hizo algún trabajo como de clasificación por temas. Están estas tarjetas temáticas que se dejaron de actualizar hace décadas ya, pero digamos que se van clasificando, o sea, te ayudan a localizar ciertas cosas que sucedieron si uno no sabe cuándo pasaron. Pero digamos que, bueno, igual pasa, es que casi todos los medios han desaparecido. Ese es el problema. Nómada también desapareció. Casi todos los medios donde he trabajado han desaparecido. El periódico, Nómada, Contrapoder, que no existe. Entonces, al final queda, como tantas otras cosas, queda un poco a la capacidad de cada medio de seguir manteniéndose vivo. Por ejemplo, la revista Crónica no sé muy bien de dónde ha venido eso, pero ha conseguido estar disponible y online. Y se puede buscar además en ella. Creo que ese es un ejemplo que otros medios tenían que seguir. Pero bueno, o por ejemplo, por no hablar ya del periódico El Gráfico, por ejemplo, que tiene ahí 50 años de historia, está en Cirma. Y el Imparcial también está. Todo depende siempre de decisiones individuales de gente que tiene los recursos y buenas intenciones, pero no, digamos, como sociedad no. Y solo quiero añadir esto, y esto es algo que el Estado es el primero que actúa de la misma manera con prácticamente todo lo que hace. Por ejemplo, yo ahora estaba buscando temas históricos. Por ejemplo, claro, la época colonial está documentada en el Archivo General de Centroamérica y eso está ahí. Nadie lo va a tocar y digamos que está todo ahí. O sea, pero, por ejemplo, cualquier cosa sucedida en el siglo XX no está. Por ejemplo, no sé, si uno quisiese averiguar, por ejemplo, yo estoy haciendo una investigación ahora sobre la historia de la televisión en el país. El archivo del siglo XX del Ministerio de Comunicaciones no hay. Lo tiene el Ministerio de Comunicaciones, si es que no vendió el papel, si es que no lo destruyó, si es que alguien no se lo llevó a su casa. Entonces, esto creo que es aplicable básicamente a todas las instituciones del Estado, y la propia lógica de todas las presidencias es un poco así, ¿no? Incluso, es como los 4 años anteriores desaparecieron. Entonces, creo que hay también como una necesidad de legislar en ese sentido. Porque uno de los problemas de por qué es difícil escribir libros para un periodista es porque no hay material. Queda la noticia informativa, claro, en el momento, pero poderse meter de profundidad no te dejan encontrar múltiples topes. Claro, sí hay como islas de información en algunos lugares, de repente, por ejemplo, en el organismo judicial.
también protocolos de los notarios, cosas así, pero básicamente uno puede llegar a resulta más fácil escribir sobre el periodo colonial, creo yo, que sobre la presidencia de Cerezo. Seguro. Entonces, esto creo que tiene que hacer como reflexionar un poco a la gente. Sí. Y justamente para eso es que entramos a esta serie de charlas que se llaman Contar Guatemala, que van a ser 3 fechas seguidas, tengo entendido. Van a ser todos los miércoles a las 7 de la noche. 7:30 de la noche. 7:30 de la noche en Catafixia. Para los que no conocen, está en la Sexta Avenida, 8-35, zona 1, interior, Pasaje Rubio, local 7. También puede buscar Catafixia en distintas redes sociales, ahí lo van a encontrar y seguramente ahí tienen toda la información de contacto y también habrá información de las actividades. Supongo que conforme nos estamos acercando a la fecha, que empezamos de mañana en 8, ¿no? No, empezamos el 28, es el próximo miércoles. Ah, sí. El miércoles sí. de la próxima semana. Ah, sí, hoy exactamente. Hoy es 20. Hoy no es 20, importa sí. qué día estén viendo esto, pero hoy es 20. Ajá. Es cierto, hoy es 20, entonces empezamos el 28 de agosto y empezamos hablando de pues uno de mis géneros favoritos, que es el de crónicas. ¿Por qué empiezan con crónica? Bueno, pues miren, en realidad buena parte de esta idea surge de la necesidad como de hacer el balance, ¿no? De qué es lo que estamos haciendo y desde qué posibilidades, perspectivas, puntos de enunciación estamos pensando en Guatemala y compartiendo ese pensamiento. Y entonces ahí surgieron un montón de posibilidades y de variables. Y quisimos abordar en principio el periodismo narrativo, periodismo creativo, podríamos decir también, la crónica, ¿verdad? ¿Por qué nos interesa esto? Porque, digamos, creemos que vale la pena ponerle atención a ese periodismo que no es únicamente compartir noticia, ¿verdad? Sino que implica la personalidad de quien escribe, la visión de quien escribe, el estilo de quien escribe, y además de lo que ya hemos hablado, ¿no? De la profundidad y la perspectiva que puede dar la investigación histórica para iluminar un hecho del presente, y viceversa, ¿no? También el presente en relación a la historia. Entonces, ese primer tema vamos a invitar a amigos y amigas muy queridos de medios de comunicación actuales, periodistas históricos también, que tienen algún rato de estar en el oficio, y nos interesa mucho las posibilidades que tiene el periodismo de esta naturaleza en el presente de convertirse en libro, es decir, Ajá. de llegar al formato libro. ¿Por qué? Porque hay muy pocos, pese a que la producción bibliográfica sobre Guatemala es extensa, como les decía antes, hay muy pocos libros que podamos clasificar dentro de esta vertiente del periodismo narrativo. Uh-huh. Es decir, tenemos uno de los grandes clásicos, probablemente sea El arte del asesinato político, sí, de Francisco Goldman, y el libro de Asier y Pilar, alguna publicación que se llamó Bestiario de Poder de Plaza Pública, uh-huh, que eran varios perfiles, entrevistas, cosas que se habían producido al calor de la coyuntura, sí, pero que ya trasladados al formato libro adquieren otra categoría, ¿verdad? Es muy distinto leer, por ejemplo, un libro que produjimos nosotros hace algunos años, Guatemala, un edificio de 5 pisos, de Edelberto Torres Rivas, uno de los sociólogos más importantes del país, que da la casualidad que durante, ¿qué quieren?, 12 años escribió domingo a domingo, uh-huh, cada 15 días escribía él, en las páginas del periódico, una columna un poco más extensa, ¿verdad?, de una página, sobre temas coyunturales. Y así uno iba pues comentando, digamos, los vaivenes de la política y de la sociedad en Guatemala. Años después, gracias al entusiasmo de Edelberto en su momento, decidimos publicar el libro que reuniera esas columnas. Y es una maravilla ahora, digamos, Edelberto falleció hace 5 años, el libro se publicó hace 7, 8 años por ahí. Leer esos textos en su forma de libro y con la ¿cómo sería? Con la secuencia que se genera ahí, es una maravilla. ¿Por qué? Porque sin darse cuenta, creo yo, Edelberto escribió un libro espectacular
domingo a domingo, ¿verdad? Por entregas, vamos. Por entregas. Entonces, esa discusión es la que queremos generar. ¿Cómo funciona esa traducción, ese traslado entre el producto periodístico, que en cierto momento está pensado para un medio, para un momento puntual, versus el formato libro? Yo creo que aquí empezamos a caer, y para hacer entender un poco a la audiencia y a la gente que nos ve de todos lados, por qué la importancia de un periodismo narrativo, investigativo, de profundidad, es cuando vemos los fenómenos del día a día y no nos explicamos el por qué. ¿Por qué hay tanto tráfico en la ciudad? Ya, la respuesta la sabemos todos. ¿Verdad? No me gustaría decirlo, pero es culpa de esos hijos de la gran puta. Pues, pero, o sea, ¿por qué hay tanto tráfico en la ciudad? ¿Por qué hay tantos asesinatos? ¿Por qué alguien puede crear una estructura y tomar del Estado durante 3 años 6.400 millones de quetzales? Uno dice, ¿por qué? ¿A qué se debe esto? Para eso es el periodismo. Algo más palpable y cercano. ¿Por qué Guatemala en estas Olimpiadas estuvo a punto de que los medallistas no se cantara el himno ni que hubiera una bandera puesta? Eso es lo que explica y lo que busca el periodismo, es profundidad, es llegar a entender los fenómenos de cuál lo estamos viviendo en el día a día. No se trata solamente un timeline de Twitter. Yo sigo con la nostalgia de X, redes sociales, dije la verdad, que es solamente la noticia por noticia. Y a eso me gustaría, viene mi siguiente pregunta, Asier. Las diferencias culturales o coincidencias culturales, por ejemplo, respecto de donde vos creciste, que fue España y Guatemala, ¿se maneja ese mismo interés respecto al periodismo o qué matices hay distintos de cada uno? Pues bueno, es difícil de decir. O sea, España tampoco diría que es un país excelente en este campo. Sí, sí. No, seguro. Pero obviamente tiene un mercado editorial más grande y digamos que ha habido más estímulo para producir obras más permanentes como libros. Pero pues también somos un país, digamos, en el que el periodismo como independiente es algo reciente, ¿no? O sea, pues los periódicos actuales más grandes son todos los años 70. O sea, no es que tengamos el New York Times o instituciones así venerables del siglo XIX. Entonces, es cierto que de alguna manera hay muchos paralelismos en el sentido de que obviamente la mayor parte del periodismo se centra en lo inmediato, es muy político partidista, que quizás es bastante diferente aquí, en el sentido de que aquí no hay tanto alineación con un partido u otro, sino que bueno, todos los periódicos, incluso los que son, digamos, más del establishment, son bastante como críticos del status quo político, o digamos que aquí es difícil, salvo quizá en la televisión podría ser, o algún medio así, digamos que se viva en la ficción de que el gobierno son gente virtuosa y que jamás cometió ningún crimen, ¿no? O sea, entonces en España la gente está muy, muy centrada en estas batallas políticas y es verdad que de izquierda a derecha aquí es todo un poco más difuso, ¿no? Pero es cierto que igualmente no existe una gran cultura de que, por ejemplo, pues como digamos pasaría en Estados Unidos, ¿no? En el que los periodistas se dedican a escribir sus libros, tienen adelantos de las editoriales, tienen tiempo en sus medios. Se puede vivir de eso, y se puede vivir relativamente claro, bien. Sí, hablamos de Estados Unidos, ¿no? En España sigue siendo extraordinario, aunque, por ejemplo, pues sí, últimamente, por ejemplo, han surgido editoriales específicas de libros de periodismo, ¿no? Como por ejemplo Libros del Cao, que creo que le está dando voz así a una generación de periodistas, muchas veces de periodistas españoles que viven en el extranjero también, porque pues uno de los motivos que explican que yo esté aquí es que pues, efectivamente el mercado de periodismo en España pues no es muy grande, ni es muy fácil vivir dignamente de ello. O sea, ahí también hay muchos paralelismos con lo que sucede acá. Entonces, pero claro, sí es cierto que
aquí la vida de los periodistas tiende a ser más corta en el sentido de que siento que es un trabajo tan precario que no mucha gente lo considera como la perspectiva para su vida. Entonces hay mucho relevo generacional constante sin que haya como mucha transmisión del conocimiento. En el sentido de que uno encuentra las reacciones con gente súper joven, muy pocos periodistas como un poco más veteranos, porque normalmente ya, pues si uno es más veterano, o empieza a ser editor y se aleja de las cuestiones del día a día, o bueno, o directamente se dedica a otras cosas, o... Entonces, yo siento que aquí el periodismo está más precarizado de alguna manera y también está más devaluado en el sentido de que existe todavía un poco la imagen del periodista como pues una persona así un poco empírica, ¿no? Que ha aprendido pues así como un poco como en los años 70, ¿no? Digamos que los bomberos escribían las noticias, ¿no? Y eso permanece un poco en el sentido que el periodista se ve como una persona de baja cualificación que solamente pone el micrófono y deja que la persona poderosa hable, ¿no? Entonces, un recolector de información. Sí, entonces esa imagen permanece un poco y también por las dificultades. O sea, yo siento que hay mucha dificultad para atraer a gente que tiene una expectativa económica un poco mayor y que no tiene quizá no tiene una gran vocación por el oficio, pues es difícil atraerla, ¿no? Pues yo, por ejemplo, no sé, es difícil ver periodistas en la actualidad que no sé, que vengan de la Universidad Francisco Marroquín, por ejemplo. No, sí, claro. Así, digamos, periodistas que uno ve trabajando en emisoras unidas. Sí, y estamos hablando de periodistas, o sea, que estudiaron ciencias de la comunicación, especializados en periodismo y que quieren dedicarse al periodismo como vida, ¿no? Justamente lo que estás diciendo, creo que uno de los primeros choques cuando conocí gente periodista de diferentes lados del mundo, principalmente en España, no tengo el nombre. Eso fue hace más o menos como unos 24 años que estuve por allá. Y yo dije que tenía 21, ¿verdad? Pues todavía no había nacido cuando estuve en España. Conocí a un reportero de cultura. Que pues yo, o sea, mi gran emoción en la vida era dedicarme a ser un reportero de cultura, un periodista cultural. Y conocí a un señor justamente en España. Yo lo miraba y decía, pues este don tiene como 60, 65 años y no pasó de reportero de cultura. Bajo mi idea, mi preconcepción de lo que yo había estudiado en Guatemala. En Guatemala te enseñan que vas a empezar a trabajar como ayudante periodista, entras a los medios, no te van a pagar, luego pasas a redactor, fotoreportero, reportero, editor, jefe de editores, jefe de cierre, jefe de redacción, director. Entonces, tenés como trazada una carrera específica que tenés que buscártela. ¿Y por qué se hace de esta manera aquí en Guatemala? Porque entre más vas creciendo en la escala, vas ganando más, puedes vivir mejor. Pero eso es algo muy distinto que sucede, por ejemplo, en España. Seguramente no es en todos los casos, no estoy diciendo que sea la panacea, como también pasa en Estados Unidos, en el cual puedes ser un locutor de deportes el resto de tu vida y vas a ganar bastante bien porque sos el mejor en tu trabajo. Y es algo que no se promueve mucho acá en Guatemala. Aquí solamente es intentar ir creciendo en la escala sin especializarte y ser un excelente periodista en tu área, ¿no? Claro, sí. Es difícil entender si es algo cultural o creo que los medios, digamos, los medios comerciales lo incentivan de alguna manera a través de del sistema de salarios, claro, en el que la única manera en la que uno tiene de prosperar, digamos, es dejar de ser periodista. También se dan estas, que también pasan en casi todos los países, ¿no? Pero digamos que pasa mucho esto de que los periodistas acaban pues trabajando o inmediatamente se van al gobierno a trabajar de comunicadores o instituciones en las que se ofrecen salarios mucho más altos. Pero también sucede que ahora mismo, digamos, creo que es importante entender que la mayor parte de los medios pequeños independientes no son, o sea, digamos, no tienen ánimo de lucro y no funcionan con una lógica comercial. No tendrían por qué ser así, digamos. Claro. Tienen donantes a los que sería bueno hacerles un poco de
de pedagogía sobre la necesidad de que el trabajo se retribuya en su justa medida, ¿sí? Pero digamos que algo bueno que ha pasado para el país es que, digamos digamos, si fuese únicamente por la lógica comercial, los medios que tendríamos serían la prensa libre y la televisión y la radio. Todos los demás han fallecido. Sí. O sea, digamos, todo el mundo que ha querido usar el medio de alguna manera, pues, no sé, o por afanes políticos, o que se ha metido en muchos problemas, como José Rubén Zamora, o ha terminado, el sistema lo ha devorado, es así. Entonces, lo que ha producido el mercado es un tipo de información, pues, como la que uno encuentra en la televisión, digamos, ¿no? Y en cambio han surgido medios que no tienen ninguna de esas presiones, que pueden ser independientes de partidos o de empresas, y pues creo que ahí sí creo que todos tendríamos que reflexionar. Es verdad que ha habido un gran fraccionamiento de los medios, ¿no? Que también tiene que ver con esta lógica de los donantes, y al mismo tiempo, pero tampoco se han logrado como romper esas cadenas, digamos, ¿no? O sea, uno pensaría, ahora que este es un trabajo sin ánimo de lucro, todo bueno, ¿no? Vamos a dedicarnos mucho tiempo a trabajar en un tema, vamos a pagarle a la gente bien. Sí. Pero eso sigue siendo un poco extraordinario. El tema de esto nos termina convirtiendo, y es parte de la crisis que vive los medios de comunicación, que no es exclusivo Guatemala ni España, sino que es alrededor del mundo. Hay el periodismo per se le ha hecho mucho daño al poder, entrecomillemos eso, en el sentido que ha develado las intenciones ocultas y todo lo que tiene detrás. Y no solamente acá en Guatemala, sino estamos hablando a nivel global. Desde dictaduras, desde grandes corporaciones, entonces todo esto, el periodismo que trata de informar a la gente y que se dé cuenta de la realidad que está viviendo, pues no le interesa a los grandes donantes, no le interesa a la gente que tiene realmente el poder económico. Entonces ahí donde nos empieza a generar el tema de la crisis del periodismo a nivel mundial, en el cual se está pues desfinanciando directamente, intentando, como ha sucedido acá en Guatemala, que se mueran los periódicos, pues no solamente periódicos, programas de radio, televisiones, programas de cable, periodismo comunitario, etcétera, ¿no? Y eso se ha sido reemplazado a través de influencers, de medios de redes sociales, que a ellos se les dicta una agenda de qué es lo que tiene que hablar y jalan más credibilidad inmediata respecto a lo que puede generar una información bien investigada de la parte periodística. Y creo que este es un tema que seguramente se va a platicar en la segunda fecha, que es el miércoles 4 de septiembre a las 7:30 de la noche, nuevamente ahí mismo en Catafixia, y que se va a hablar de investigación periodística, los reportajes. Correcto, yo creo que justamente esto que estamos hablando ahora va a dar mucho que discutir en una sesión de esa naturaleza, porque justo aquí queremos enfocarnos en cuáles son las posibilidades y las características, digamos, que tiene el medio periodístico en Guatemala en cuanto a el reporteo, la investigación, la obtención de los datos, ¿verdad? Y me parece muy interesante escucharlos hablar de esta dinámica que como decíamos al principio, no es un panorama muy alentador, en el sentido de que muchas veces el periodismo independiente, así llamado, es probablemente más dependiente que otra cosa, es decir, depende con absoluta necesidad de el donante y de quien de alguna manera define las agendas de lo que se investiga y de lo que no, y con qué intensidad y con qué holgura, digamos, presupuestaria, y eso plantea un montón de tensiones para el desarrollo del ejercicio periodístico. Una cosa interesante es que, y creo que eso vale la pena discutirlo y mucho, es que, digamos, al estar los medios contemporáneos, los medios actuales, soportados por esta red de donantes que te financian un cierto número de reportajes de tal tema, de salud, de medio ambiente, de esto, del otro, creo que nos hemos olvidado,
de generar audiencia, de generar público, de generar gente, una masa de gente que a la cual se le satisfaga alguna necesidad, ¿verdad? O sea, entramos al tema de cómo comunicar para que el comunicador comunique mejor. Sí. Es una paradoja esa onda. Y para generar esta relación, digamos, simbiótica que permite que un proyecto efectivamente se independice de las entradas de dinero que son las donaciones o las pautas y tal. Y lo pienso desde mi experiencia como editor de literatura, es decir, el ámbito editorial guatemalteco, si bien tiene un montón de carencias y un montón de características ahí medio complejas, ha logrado generar un pequeño número de lectores que año con año crece. La muestra más reciente es la Filgua que pasó en julio, que fue una cosa altamente sorprendente. ¿Ya tenés datos de eso? ¿Cómo estuvo respecto de la Todavía no tengo datos anterior? Concretos, pero sí estoy casi seguro que son más de 100,000, 120,000 personas. O sea, solamente estar presente ahí te puedes dar cuenta de la diferencia respecto al año pasado. Sin duda. Okay. Y las estadísticas de venta, que lo hemos conversado con un montón de colegas, muy superiores al año anterior. Buenísimo. Que ya el año anterior había sido el más alto de por lo menos 15 años. Nosotros tenemos 15 años en la Filgua. Y siento que eso nos ha, digamos, esa relación con la gente, que al fin de cuentas es la que consume el producto que vos estás poniendo sobre la mesa, a nosotros nos ha dado muy buenos resultados en términos de ser un poquito más, de estar más cerca de la sostenibilidad, ¿verdad? Y siento que el periodismo tiene una gran tarea de imaginación pendiente, y es cómo volver a conectar con la gente, que puede ser tu soporte y que puede ser tu plataforma para hacer ahí sí lo que querrás hacer. Sí, esto creo que el tema de las donaciones y el microfunding y que se hace y que se solicita para lograr la sostenibilidad es muy importante, y justamente es como decís, Luis, que se tiene que convencer a la audiencia y a través de mejor y más contenido periodístico de calidad. No sé qué pensás, Asier. O sea, hay una dicotomía en tu trabajo. Tu trabajo es muy cerebral, muy investigativo y es de largo aliento, ¿no? Eso no implica que no puedas hacer una nota informativa así, ¿verdad? Pero respecto de esa hambre insaciable de la tecnocracia que estamos viviendo, ¿cómo cabe tu trabajo? Pues claro, es una grave crisis que no... No, perdón, no llores. Pues sí, al final uno tiene que creer en esto y un poco ignorar, pero creo que sí, o sea, por una parte hay como muchas crisis, ¿no? Y creo que o sea, incluso, o sea, digamos, lo principal sería que tú ofreces un producto que la gente no quiere comprar, o que la gente no quiere pagar por él, más bien, ¿no? Entonces ahí está, creo que eso no, digamos, desde la desaparición de los medios en papel, esto no lo ha resuelto solamente los medios más grandes del mundo. O sea, es una crisis que tienen en todos los países, y efectivamente muchos medios no han encontrado una forma de sostenibilidad, porque se ha devaluado el producto. O sea, hay información por todas partes, ¿por qué voy a pagar para enterarme de las cosas? Y entonces, bueno, eso por una parte. Luego surgen las redes sociales y ya todo esto se dispara, ¿no? En el sentido de que, claro, aumenta tanto la producción de información que todavía tiene menos sentido el trabajo de los medios. Incluso ya, digamos, empiezan a surgir estas figuras tipo influencers, en el que ya no se sabe qué es un medio, qué no es un medio, y ya estamos en este momento en el que tampoco se sabe exactamente ya, la verdad, la posverdad. Entonces, sí. Todo esto obviamente es una gran crisis. Pero precisamente yo siento que una de las ventajas que tienen los medios pequeños de Guatemala es que pueden aislarse de eso hasta cierto punto. O sea, y hemos discutido mucho de esto, por ejemplo, donde yo trabajo en no ficción. Efectivamente, hemos estado alimentando las redes sociales dándoles contenido gratuito.
no obtenemos básicamente nada a cambio. A su vez sabemos que las redes sociales no son un lugar apropiado para consumir productos que requieren más de 30 segundos para procesar. Entonces, lo que quiero decir es que muchos medios sí tienen la capacidad, por ejemplo, no sé, de volver a enfocarse, por ejemplo, en sus propias webs, en sus propios canales de comunicación, no seguir alimentando los algoritmos. Yo creo que la gente sí quiere saber, o sea, la información local va a ser siempre relevante. Entonces, siento que la gente irá a buscarla donde esté. Y claro, obviamente hay que hacer concesiones y llegar a formatos más audiovisuales y cosas así. Pero siento que sí, los medios tienen que hacer un poco esa reflexión. O sea, todos estamos navegando en un ambiente que no conocemos y que no sabemos tampoco qué funciona, qué no funciona, por qué algo funciona en TikTok pero no funciona en Instagram, por qué este vídeo tiene 100.000 views y este uno. O sea, es todo tan... Sí, líquido, diría Bauman. Sí, entonces... Exacto. Y cambia tan rápido, lo que te funcionó ayer, hoy probablemente ya no mueve. Ya claro, no camina. Pero la ventaja que tiene, por ejemplo, medios como Plaza es que no tienen por qué ser esclavos de todo eso. No. Pueden hacer lo que quieran. Sí. Es un medio de la Universidad Rafael Landívar que tiene sus otros donantes que me imagino que son instituciones muchas veces de Estados Unidos o, en fin, o sea, tienen capacidad de hacer periodismo el que quieran. Entonces, también está en nosotros esta responsabilidad. Creo que hablaste algo que definitivamente tiene que ver con el ciclo de charlas que se van a tener acerca de la posverdad. Y esto es sumamente importante porque acabamos de ver un ejemplo tan tangible durante los últimos 4 días que con la aprobación del presupuesto de la ampliación, con la aprobación de la ampliación de presupuesto, empieza a generar un montón de desinformación y empieza a caminar principalmente pues por todos estos troll centers que ya se sabe que están operando, y lanzan un comunicado de 48 cantones diciendo que a raíz que no nos dieron dinero a nosotros vamos a paralizar la ciudad. Eso me pareció increíble, que en cuestión de 2 horas no hubo una respuesta de parte de la organización, y los mismos medios de comunicación quedaron un poco en el aire de qué está pasando, y obviamente no se atrevían a publicar nada sin lograr una reacción, pero en esas 2 horas eso apareció en redes sociales, apareció en chats. Mi papá que viaja para la costa, no solamente encabronado porque le está costando pasar un montón y encima dice, ahora estos hijos de puta van a bloquear todavía, mire mi hijo, es cierto. Yo dije, déjame averiguar, ¿verdad? Y obviamente no estaba publicado en ninguna red social oficial de parte de 48 cantones, pero se genera esa zozobra, ¿no? De ahí aparece 48 cantones y dice, no, esto es mentira, vénganse a nuestras redes sociales, los medios de comunicación replican, pero la desinformación caminó. Y el daño es doble, porque se desinforma en el momento y cuando no llega el bloqueo el día lunes, lastiman a 48 cantones. Estos son mentirosos, dijeron que iban a bloquear, no bloquearon absolutamente nada. Los compraron. Ya, entonces, el tema eso de la posverdad y la velocidad de la desinformación, esto definitivamente tiene que quedar documentado porque este va a ser el camino que nos guió a toda una sociedad global, a toda la gran aldea global que somos respecto a cómo nos estamos enfrentando a ese fenómeno. Y eso justamente tiene que ver con la tercera y última charla del ciclo, que es los géneros híbridos, que son la memoria y testimonio de lo que se está viviendo en estos tiempos. Esto es el miércoles 11 de septiembre y pues fecha cabalística siempre, ¿no? Así es. Una cosa interesante es que, digamos, en el marco de todo lo que decís, eso le agrega todavía más tensiones a todas las que ya hemos discutido hoy, ¿va? Y el título que usó Vargas Llosa para su novela sobre Arbenz me parece que es bien
lo he estado escuchando en un montón de contextos en los últimos días y es interesante, es tiempos recios. Sí. Vivimos tiempos recios. En cuanto a un montón de dinámicas contemporáneas, pero creo que si algo nos salva, no sé si nos salve, pero por lo menos nos entretiene, dijeras, de estos tiempos recios, es precisamente todos los ejercicios que van en contra de las grandes dinámicas, la avalancha de dinámicas de la velocidad, de la superficialidad, de la inmediatez de los tiempos que vivimos. Y justamente esta tercera conversación es sobre todo lo demás, es decir, no es investigación periodística, no es periodismo narrativo, pero ¿qué pasa con los testimonios, por ejemplo? ¿Qué pasa con estos textos híbridos que nos cuentan el país de alguna manera, que sacan elementos de la realidad, pero que también usan otros códigos? Por ejemplo, la ficción, es decir, novelas fundamentales para entender este lugar. Sin lugar a dudas, yo te digo, Material Humano, Rey Rosa, digamos, Señor Presidente, es muy, pero absolutamente actual en cuanto a ciertas pautas de idiosincrasia que hemos sido incapaces de vencer, ¿va? Y están ahí, y están en el marco de la ficción. ¿Por qué? Porque la ficción también tiene un cable muy fuerte que la conecta con la realidad. Y entonces, un poco para darle cierre a este intento colectivo de reflexión sobre la no ficción, bien vale la pena también enfrentar estos textos que son de otro carácter, de otra naturaleza, pero que nos ayudan al fin de cuentas a contar Guatemala, que es lo que queremos. Creo que hay un esfuerzo y ojalá se pudiera lograr tener alguno de los comediantes de circuito que están hablando de la coyuntura, porque esta gente también a través del humor están contando una Guatemala que o sea, están comunicando que es Guatemala, lo están contando, y no necesariamente desde un aspecto periodístico, sino desde una cuestión de opinión, y la opinión como parte de ejercicio periodístico también es ultra válido. Y ellos se están conectando muchísimo a través del tema de la comedia, porque al final de cuentas las redes sociales lo que busca es un tema emocional, y obviamente la risa es qué mejor emoción que meterte a Twitter, te pegas una gran encabronada cuando ves todas las malas noticias y te aparece la cápsula de 30 segundos de un comediante lanzando esto y conecta inmediatamente. Entonces eso también es parte como de las nuevas narrativas que pueden haber. Creo que sería una muy buena opción llevar alguno de todos estos chavos y chavas que están haciendo este tipo de comunicación y que están informando, ¿no? Y que han sido fundamentales también para buscar la comedia, la risa, el humor, el sarcasmo. Entonces básicamente es la caricatura periodística de antes, ¿no, chicos? Sí, y miren, yo creo que una dinámica que yo me daría por bien servido, si logramos de alguna manera estimular y poner sobre la mesa, es la noción de la información, del periodismo, de la reflexión, de la perspectiva como un bien social. Es decir, es bueno que todas estas cosas sucedan, se discutan, se crucen opiniones y tal. Es bueno para la sociedad, es necesario, diría yo. Sí. Yo creo que todos ganamos en la medida en que se fortalezca el ejercicio de todas estos nobles oficios, vamos a decir. El pensamiento como oficio, la investigación como un oficio que cualquier sociedad democrática medianamente sana debería favorecer, ¿verdad? Y yo creo que en la medida en que todos seamos conscientes de eso, tanto los que lo ejercemos, digamos, desde el periodismo, desde la edición, desde la gestión cultural, desde la comedia, pero también, y no es poca cosa, digamos, la toma de conciencia del público. Es decir, todos somos público del producto de alguien más. Es decir, yo soy público del comediante, el comediante puede ser público de los libros que yo produzco y del periódico que está produciendo esto y del medio digital. Y así se crea comunidad. El político también, o sea, y el político que es público de qué le estamos devolviendo como sociedad a él. O sea, si le estamos devolviendo silencio, nos damos cuenta que hay una apatía de parte de todos nosotros. Pero si le estamos devolviendo libros,
a los mismos políticos, si estamos dando contenido sobre qué es lo que está pensando la sociedad, creo que también eso ayuda a mejorar la calidad de políticos que vamos a tener más adelante. Sí. Las élites, ¿va? Malaya se pudiera permear ahí y lograr civilizar un poco a las élites que han sido tan cerradas que ahí sí no entran. En las siguientes 2 horas vamos a vamos a deconstruir esto. Atención, élites, los vamos atención, a educar. Pero amigos, ha sido un gusto. Muchas gracias por venir. Esta es su casa, bienvenidos cuando quieran. Por favor, no se pierdan durante las siguientes 3 semanas, a partir del miércoles 28 de agosto, 4 de septiembre y 11 de septiembre, 7:30 de la noche en Editorial Catafixia, allá en su local en Zona 1. Se discute bien, se come bien, tienen buen vino, lo recomiendo. Por favor vayan, se la van a pasar bien y entre todos construyamos una mejor cultura de cómo nos queremos informar en Guatemala. Gracias amigos por bienvenir. Por bienvenir. Venimos bien. Ajá, muy bien. Y ahora gracias a vos, hermano. Vaya bien también. Gracias, Juan Pablo. Un gustazo. Chao.